En vivo y en directo aquí por las pantallas del canal 5 días, nosotros iniciamos Zona Agro. Vamos a acompañarte hasta las 15 horas con entrevistas de los referentes de prácticamente el sector primario de la economía. Recordemos, Paraguay, un país agropecuario, definitivamente tenemos que dar este tipo de espacio a los protagonistas y a los que hacen la mayor parte de la economía paraguaya. Hoy ya, miércoles 28 de julio del año 2021, tenemos una temperatura de 15 grados en la capital del país, Asunción. Sin perder mucho tiempo, ya lo saludamos al señor Hernando Lesme, él es director, en este caso, comercial del Banco Atlas. Vamos a estar hablando acerca de las perspectivas agrícolas, espacios muy interesantes, charlas de debates, de transmisión de información que está llevando a cabo el Banco Atlas. Bienvenido, señor Hernando, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes para lo que te pueda colaborar desde acá. Y colaboración, usted mencionó definitivamente colaboración es lo que están haciendo desde el Banco Atlas para con un sector que por ahí necesita mucha información en un contexto de muy poca previsibilidad. Recordemos, y siempre lo dicen los que están vinculados al sector productivo, agrario o ganadero, más el sector agrícola. Nosotros lo que hacemos es un riesgo constante porque la cuestión climática muchas veces no es algo que se pueda solucionar o se pueda tener una previsibilidad de cómo se va a estar comportando el clima, que es uno de los factores más influyentes dentro de la producción agrícola. Ustedes desde el Banco Atlas están organizando o organizaron en este caso series de espacio donde se transmite información para un sector que definitivamente necesita en este momento mucha información. Comentarnos un poco más al respecto, señor Hernando, de cómo nace la idea de hacer estos webinars. Sí, la idea nacía a través de encontrar alguna manera de colaborar con nuestra cartera de clientes. Que al ser el Banco Atlas es un banco dentro de todo bastante corporativo todavía. Casi el 70% de la cartera del banco todavía sigue siendo del área de banca empresas, lo que llamamos las empresas. Y dentro de las empresas, nuevamente, todos los negocios, el segmento agropecuario dentro de eso es un segmento importante, representa un 30% de nuestra cartera, ¿verdad? Entonces, para nosotros era muy importante, digamos, encontrar la manera durante esta pandemia también de estar cerca del cliente y sobre todo apoyar al cliente de estos diferentes segmentos a través de información, ¿verdad? A través de información técnica específica a ciertos segmentos. Entonces de ahí nace la idea de hacer unos webinars, unos conversatorios digitales a través de estas plataformas, ¿verdad? Y habíamos arrancado con un primer webinar de lo que llamamos perspectiva del sector ganadero, ¿verdad? También tiene una participación importante dentro de lo que es el sector ganadero. Bueno, dentro de ese contexto tenemos una cartera importante ya de ganaderos, pero además de eso, el banco tiene un equipo especializado en lo que es el sector ganadero. Tenemos todo, dentro de lo que es el área de banca empresas, tenemos nuevamente un segmento que le llamamos ganadero, donde están especialistas de este sector, con mucho expertise, con mucha experiencia, no solamente en el negocio en sí ganadero, sino que también desde la perspectiva financiera, es decir, porque eso es muy importante, porque yo creo que tanto en el sector agrícola, donde también tenemos un coordinador del negocio agrícola especializado en estos negocios, creemos que son segmentos que hay que darle mucho enfoque, mucha especialización, porque en la medida que también nosotros como banco, como financistas, entendamos los riesgos de esos negocios y de esos segmentos que son muy específicos, son muy particulares a esas actividades, también nos permite a nosotros tomar riesgos muy adecuados o en muchos casos también mitigar esos riesgos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, con esa idea un poquito era invitar a estos webinars a gente referente en cada uno de estos sectores, ¿verdad? En estos segmentos, que nos apoyen un poquito, nos ilustren, nos den un poquito más de claridad sobre temas específicos nuevamente de cada segmento, ¿verdad? Es decir, como en el tema ganadero hablamos de toda la que es la parte técnica productiva. Habíamos traído a un especialista, digamos, el señor Mueller, que es un ganadero reconocido en la zona norte del país, y bueno, y que nos comente un poco su experiencia de todo lo que es, sobre todo esta tendencia del cofinanciamiento o feedlot,
o alimentación de encierro, como le llaman algunos, del ganado, ¿verdad? Entonces, la idea era traer a un productor modelo, un productor con mucha experiencia en ese rubro, y que comparta su experiencia y su visión sobre todo de cómo veían en este contexto que también un poco iba todo relacionado también al negocio agrícola, que es, por ejemplo, en ese momento teníamos la escasez de maíz, que es la base del alimento que se le da también en estos confinamientos, y también la sequía que ya desde el año pasado afectó mucho, sobre todo en el Chaco, y eso obviamente y la escasez de agua. Entonces, ante esa situación, realmente el sector ganadero había sufrido mucho, se había visto muy perjudicado, se han tenido que hasta rematar y vender vientres, que digamos, desde el punto de vista de una industria, el vientre o la vaca, digamos, es la fábrica de un ganadero, ¿verdad? Es la fábrica, es la que le va a producir los terneros y por ende luego los novillos, etcétera, para comercializar ese ganado. Entonces, para nosotros era muy importante aportar desde el punto de vista del banco conocimientos técnicos que nuestros clientes también obviamente lo tienen, pero nunca está de más, digamos, reforzar los conceptos y sobre todo traer tecnologías actualizadas en cada uno de esos rubros, ¿verdad? Es así entonces que tocamos en ese primer webinar de ganadería, tocamos temas como todo lo que es la parte por ejemplo, de confinamiento, de producción, es decir, cuál era su experiencia de este productor, qué indicadores él utilizaba dentro de su negocio, y también cómo veía él la tendencia en un nuevo contexto de incremento de sus costos, ¿verdad? De sus costos del alimento, sobre todo, que es la parte más importante, y cómo estaba el mercado también doméstico, sobre todo en términos de los precios de la carne o de las cabezas en pie, digamos, que se venden a los frigoríficos, y también el mercado internacional. Ahí trajimos a otra persona, a otro especialista. En ese caso nos ayudó Manuel Ferreira, y tiene mucha información y mucha actualización de lo que es el mercado internacional en general y el del ganado en particular, digamos. Es un asesor, un analista, digamos, económico, financiero, que conoce mucho de ganadería y también conoce mucho, digamos, de lo que es el mercado internacional en estos rubros, sobre todo lo que la incidencia de China, de los mercados grandes en términos de importación, consumo, el consumo de la carne porcina, la fiebre porcina, cómo iba a impactar eso en la carne bovina, la demanda, etc. Entonces, lo trajimos en esa oportunidad también a Manuel Ferreira, un distinguido consultor, analista, y luego para también un poco ir cerrando todo lo que era el ciclo ganadero, lo complementábamos desde una visión también desde el punto de vista comercialización, ¿verdad? Comercialización de ganado. Trajimos a Carlos Gauto, que es un reconocido también trader, por llamarlo de alguna manera, de ganado en pie, digamos. Lo que hace es un trader que conoce muchos, toda la red de proveedores, de productores de ganado, y lo que él hace es certifica y canaliza la venta a los grandes frigoríficos en volúmenes más importantes. Entonces, una persona que maneja muchísimo cómo están los precios, cómo era su visión de los precios, sobre todo en este contexto internacional y sobre todo local, ¿verdad? Y también cerrábamos en esa charla con la presencia de José Carlos Martín, que es el presidente de Senaxa, para que nos comente un poquito su visión, un poco de cómo estaba el estatus sanitario, cuál era un poquito la calificación país, qué acción estaba tomando a nivel institucional Senaxa con relación a todo lo que tenga que ver con la sanitación de los animales, ¿verdad? Porque eso obviamente es un tema súper importante dentro de todo nuestro sector ganadero, es decir, tener un estatus sanitario sano es vital para que los mercados sigan recibiendo, importando nuestra carne, ¿verdad? Eso con lo que respecta al sector ganadero, sí, pero el Sí, día de ayer también se llevaba a cabo un webinar muy importante que iba dirigido al sector agrícola. Lo veíamos, por ejemplo, al señor Guido Vera, al señor Eloy Antonio, correcto. exponiendo, brindando datos muy interesantes para uno de los sectores, hay que decirlo, dentro de las perspectivas o proyecciones del Banco Central del Paraguay. Un año positivo no van a tener porque va a haber un decrecimiento de la cuestión agrícola, pero sí hablaban de que se están dando también circunstancias que por ahí podrían beneficiar al sector según estos dos profesionales. ¿Cómo se dio la idea de dirigirse también a este sector y qué más es lo que ofrecen
amén de información desde el banco, de por ahí tienen también productos crediticios para apoyar a estos sectores de la economía, señor Hernando? Sí, bueno, cerrando un poquito con estas charlas que teníamos de webinar, obviamente hablar de lo que era el sector y traer a especialistas, invitarles a la mesa de información y de claridad, digamos, de mercado, de toda la parte agrícola, era fundamental en este contexto. Y era un poco cerrando, como te decía, todo nuestro circuito, porque resulta que el productor agrícola, el que produce el grano, ese grano luego se digamos, se convierte en carne porcina, en pollo, en huevos o en carne vacuna, y tiene una incidencia muy importante dentro de toda la cadena, digamos, de granos y productiva de la parte vacuna, porcina, avícola. Entonces era un poquito interesante para nosotros también traer a la mesa a los especialistas del sector agrícola y que nos comenten un poco, porque en Paraguay se dio una situación interesante, digamos, por un lado, la soja, la zafra sojera y también de maíz verano, que es la zafra principal que normalmente se siembra, en teoría, entre septiembre y se cosecha a partir de fines de diciembre o de enero. Si bien el año pasado tuvimos una siembra tardía por problemas de sequía, se terminaron sembrando entre fines de octubre y noviembre, lo cual hizo retrasar también la cosecha y tuvimos recién a partir de febrero, marzo, todavía se estaba cosechando soja y maíz de verano, ¿no? Entonces, eso, digamos, si bien fue una producción levemente inferior en términos de volumen de producción, se produjo más o menos menos de 10 millones de toneladas ante una misma cantidad de hectáreas de siembras, áreas de siembra, pero lo que sí la ayudó mucho fueron los precios. Entonces, los precios internacionales sí fueron mucho mejores, ¿verdad? Para que tengan una idea, el precio del año pasado está en torno a $300 la tonelada y este año se hablaba ya de picos de $500 la tonelada. Claramente no es que el productor se benefició con ese $500 por tonelada, porque normalmente cuando ya siembra, el productor ya vende o ya cierra precio también por anticipado de una parte de su cultivo futuro, digamos, de su cosecha futura, ¿verdad? Pero en definitiva igual se vio beneficiado por un precio promedio ponderado cercano a los 3.80, lo cual es un muy buen precio, y eso le permitió al productor agrícola poder limpiar sus cuentas, ¿verdad? Poder sanear sus deudas, esas deudas que de repente venía refinanciando con los bancos o con los proveedores porque estaba con sequía, con problemas climáticos, le permitió este año sanear sus cuentas. Lo cual fue sumamente importante para los bancos, sobre todo que estamos en este sector. ¿Por qué? Porque eso nos da un poquito nuevamente oxígeno para decir, ok, este sector sigue siendo muy noble, se recupera, porque el negocio del banco es prestar, pero obviamente recobrar el préstamo en tiempo y forma, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, eso permitió que los bancos hayamos podido recuperar sin problemas nuestros créditos para la zafra de soja y maíz de verano. Entre marzo y mayo hemos cobrado. Y bueno, y luego viene lo que es la safriña, y ahí nos hablaban, ahí habíamos traído a dos especialistas, a Guido Vera, como bien dijiste, es un consultor internacional de mucha experiencia en varias empresas de trader, de comercialización de grano, y él nos hablaba más de la situación de la soja en Paraguay, ¿verdad? Entonces nos comentaba nuevamente esto que hablábamos, de que la soja tuvo una buena zafra, los precios ayudaron, eso permitió que el productor de alguna manera se vea beneficiado con una mayor renta por hectárea y por ende pueda limpiar, inclusive limpiar sus deudas, animarse a hacer nuevas inversiones. En ese sentido, el Banco Atlas es un banco muy protagonista en todo lo que tenga que ver con financiamiento de maquinarias. Nosotros estamos muy presentes, somos uno de los principales financiadores del parque de maquinarias agrícolas en el sector productivo, ¿verdad? Entonces tenemos muy buenas alianzas con los principales dealers, con las principales marcas, y bueno, y sobre todo lo que tenemos es el network y el conocimiento del negocio y del mercado, ¿verdad? Entonces eso nos permitió ser muy activos en todo lo que es el financiamiento de maquinarias agrícolas. El banco dispone de financiamiento de mediano y largo plazo, hasta 5 años de plazo, 5 zafras anuales a tasas muy competitivas en dólares. Entonces, eso realmente nos dio una presencia muy fuerte en todo lo que tenga que ver con apoyo al productor agrícola para financiar sus inversiones de maquinaria. Tal es así que hoy ya falta maquinaria, digamos, ¿verdad? Hoy no hay maquinarias, hay un déficit de stock de maquinarias, así que bueno, todo producto también del entusiasmo del productor agrícola que
ante los buenos resultados se vio animado a seguir invirtiendo, ¿verdad? Y por otro lado, también lo trajimos a Eloy Antonio, que es una persona, un consultor de la empresa Agridatos, muy conectado con todo el negocio, pero más relacionado sobre todo a la comercialización de trigo y maíz. Y es un tema importante porque en el sector hoy se está dando una situación muy particular, ¿verdad? Es el segundo año consecutivo, la segunda zafra consecutiva, donde la siembra de la soja viene retrasada. Al venir retrasada, es decir, a no sembrarse en septiembre, no permite prácticamente que haya una safriña, que le dicen que es la zafra de maíz o soja, en muchos casos nuevamente, que hacen entre febrero y nuevamente hasta agosto, o sea, julio-agosto, ¿verdad? Y los cosechan en julio-agosto. Eso normalmente no se estaba pudiendo hacer, o digamos, como se sembró tarde, se sembró entre octubre y noviembre, por ende el riesgo de la safriña aumenta, ¿verdad? Porque te puede pegar la helada, como nos pegó en este caso. Y en este mismo momento, una de las preocupaciones que tenemos, que hay en el sector, tiene que ver con la siembra de maíz y trigo que está a cosecharse. En días más se tiene que cosechar maíz, pero como habrás escuchado, estas heladas que tuvieron semanas atrás y la que esta semana se espera, y una más que se espera en agosto, terminen afectando gran parte de la producción de maíz y trigo. Entonces eso también es un tema que impacta mucho en el sector, y no solamente en el sector de granos, sino que también, como te decía, en todo lo que es la integración de la cadena de la carne, por ejemplo, ¿verdad? Llámese la cadena de la carne vacuna, la carne porcina, los pollos, el huevo, que en teoría estos rubros van a posiblemente tener que sufrir algunos incrementos en sus precios al consumidor en algún momento. ¿Por qué? Porque la materia prima, que es el alimento de granos, básicamente hoy se está comercializando prácticamente al doble de lo que se comercializaba el año pasado o antepasado, digamos, ¿verdad? Entonces, en el tema de maíz era un tema que digamos, nos habíamos detenido un poquito con este especialista para que nos dé un pantallazo, sobre todo por el impacto que tiene en el mercado doméstico y regional, sobre todo, ¿verdad? Así es. Hernando, definitivamente ese ciclo de webinars que se denomina Hablemos, en este caso, de todo, hablemos sobre, en este caso Sí. el último webinar le tocó al sector agrícola. Estoy seguro que va a ser un espacio que por ahí se va a mantener por parte del Banco Atlas y que ya hay de por ahí en perspectivas invitar a otros sectores y dirigirse a otros sectores. Es un ciclo de charlas que de por ahí lo van a mantener. Sí, esa es la idea, José, la idea, como te estaba contando, la primera fue de ganadería, la segunda hicimos con la gente de Standard & Poor's, específicamente con el analista senior de Paraguay, es decir, con la calificadora internacional que califica al riesgo soberano de Paraguay, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos comente, porque ese también, imagínate que en la variable de financiamiento de todas las inversiones que Paraguay pueda traer, el factor del rating internacional es clave en este negocio, y obviamente para Paraguay mantener ese rating era muy importante, y Paraguay, gracias a Dios, fue uno de los pocos países de la región que ha podido mantener su rating, sobre todo en lo que le llamamos con tendencia estable, o sea, le dieron la misma calificación, pero le mantuvieron una tendencia estable, lo cual es muy positivo, muy favorable en este contexto. Nuestros países de la región, nuestros vecinos no tuvieron esa misma suerte, y eso es lo que Paraguay lo expone, digamos, en un mercado internacional como sumamente atractivo, ¿verdad? Y es un poco esa charla, que si bien es transversal a todos los sectores económicos, a todos nuestros segmentos de nuestros clientes corporativos en el banco, también iba muy enfocado también a lo que es todo digamos, el segmento que tenemos corporativo, que le llamamos manufactura, industrial, servicios y comercial, ¿verdad? Es decir, sí, son sectores muy distintos, que donde también tenemos coordinadores, equipos especializados en esos segmentos, ¿verdad? Así que esa perspectiva también de la gente de Standard & Poor's nos ayudó mucho a saber cómo está Paraguay, cuáles son los desafíos que tiene, qué es lo que se viene, qué cosas tenemos que cuidar de nuestras cuentas nacionales y nuestras grandes cuentas, sobre todo el tema de déficit fiscal, para poder mantener ese rating y por ende seguir atrayendo inversión. A tu pregunta sobre los siguientes webinars, sí, el Banco Atlas apoyando, digamos, a todos sus clientes, seguimos viendo, tenemos varios pedidos de varios temas que los mismos clientes y amigos nos sugieren, pero sí, la idea es
poder tener un próximo webinar también sobre algún tema como estos que sean de sumamente interés. Y bueno, es nuestra contribución, como hablaba al comienzo, no solamente para nuestros clientes, sino también para el público en general que a veces está ansioso de tener información, sobre todo especialistas de primer nivel, ¿verdad? Porque muchas veces hoy tenemos mucha información. Yo creo que hoy nadie puede decir que no tenemos información. Hoy tenemos en el celular aquí, pero el problema es que a veces tenemos tanta información y mucha información a veces que no es fidedigna, digamos, ¿verdad? Entonces, ese filtro por lo menos de información yo creo que nos ayuda cuando viene un especialista con una credibilidad, una trayectoria, con una expertise en cada segmento, en cada tema, y nos comenta y nos da su opinión, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy, muy positivo y queremos mantener ese tipo de charlas y conversatorios. Que son definitivamente una gran contribución en tiempos donde hay tantas noticias falsas, como ya mencionabas, o noticias no muy fidedignas, y en un contexto de tanta incertidumbre, por lo menos para el sector agrícola en estos tiempos. Señor Hernando, para las empresas o personas que por ahí dicen, ¿qué es lo que Banco Atlas como mi aliado puede ofrecerme a nivel comercial? ¿Qué podríamos comentarles? Bueno, el banco, como te comenté, opera en todos los segmentos. Si bien somos un banco todavía con una cartera muy corporativa, donde de nuevo lo que son las empresas, tenemos especialistas en cada sector, en cada segmento, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es una diferencia importante dentro del mercado. ¿Por qué? Porque lo que nuestros clientes muchas veces reclaman es, ¿cómo me vas a financiar algo que ni siquiera entendés mi negocio? Entonces, para poder adecuarnos a sus necesidades, para darles realmente soluciones financieras integrales a un cliente, es importante que el financista entienda el negocio, entienda el riesgo, entienda su ciclo, entienda las particularidades de cada sector. Entonces, ese es un diferenciador que tenemos importante, ¿verdad? Que es conocer el negocio del cliente, estar cerca del cliente. Nos caracterizamos por ser un banco que visita permanentemente a los clientes. Yo la semana pasada estuve recorriendo toda la parte productiva, visitando clientes, porque realmente hay muchísimos negocios fuera de Asunción, sin duda. Tenemos frecuentes visitas a nuestros clientes. Esa es una estrategia yo creo que importante, estar cerca de nuestros clientes. Ese es un tema clave para nosotros. Lo otro es que somos un banco altamente digital. Nosotros queremos ofrecer servicios realmente digitales a nuestros clientes, entonces somos un banco que nos caracterizamos por ser muy innovador, así que seguimos en esa línea de seguir digitalizando nuestros servicios, nuestros productos y ser productos innovadores. En lo que es el segmento personas, que es un segmento que representa más del 30% de nuestra cartera y es donde estamos creciendo de manera importante y estamos poniendo varias fichas ahí. Estamos prácticamente en los sectores de banca privada, banca de personas, banca de consumo. Somos un banco, ya habrás escuchado, somos el principal financiador para créditos de la vivienda de la AFD, para la AFD, con fondos de la AFD, y somos el segundo banco en toda la modalidad de créditos para la vivienda, ¿verdad? Así que yo creo que nos enorgullece un poquito porque es un banco especialista también en lo que es el segmento de personas, de las personas, también tenemos una especialidad. Somos los especialistas en financiar créditos para la vivienda, ¿verdad? Así que eso digamos, es un empuje, es un apoyo importante a la ciudadanía, a nuestros clientes, más allá de todos nuestros otros productos digitales que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Sí. Pero en los diferentes segmentos tenemos nuestra particularidad es que al tener segmentados nuestros negocios, bien segmentados, nos volvimos especialistas en cada uno de estos segmentos y eso nos permite, como te digo, ofrecerle a nuestros clientes, en el caso corporativo de empresas, sobre todo negocios y soluciones financieras a la medida, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental para las empresas, que un banco te conozca, interprete tus necesidades y te ofrezca temas que realmente vos necesitas. Fantástico. Señor Hernando, recordarle también a las personas que estos webinars, estas charlas son totalmente gratuitas. Me estuve fijando que vía Facebook, por ejemplo, estaban transmitiendo. Así que a las personas interesadas en novedades que de por ahí trae con respecto a esta serie de charlas del Banco Atlas, pueden ir a seguirles en redes sociales. Están, supongo, como Banco Atlas, señor Hernando Le. Eso es importante, José, que mencionaste, y me gustaría destacarlo nuevamente. En la página, en Facebook, en la página del Banco Atlas, si buscan en la parte de videos,
van a encontrar los webinars, las grabaciones de estos webinars anteriores. Para aquel que no pudo por algún motivo participar en vivo, va a tener la oportunidad igual de escuchar esos webinars. Están grabados en la página nuestra. Así que, y yo les recomiendo que se suscriban a esa página, así se van enterando de todas nuestras actividades, de los próximos webinars, otras actividades que podamos ir sacando, digamos, para nuestros clientes y el público en general. Hernando Lesme, director comercial del Banco Atlas, hablándonos un poco acerca del ciclo de charlas que hacen desde el Banco Atlas, que se denomina Hablemos sobre, que hablaron sobre el sector ganadero. Ayer nada más llevaban a cabo un webinar hablando del sector agrícola. Estoy seguro que dentro de poco vamos a estar ya con novedades con respecto a otros sectores que se van a tomar dentro de este ciclo de charlas. Muchísimas gracias, señor Hernando, por el tiempo que nos brindó. Si quiere agregar algo más, desde ya muchas gracias. Gracias a ti, José, y a la gente que nos acompañó en los webinars anteriores, y el día de ayer tuvimos una participación muy importante, la verdad que sorprendido del interés sobre todo que generan estos temas para nuestros clientes. Como te digo, también me llamaba la atención mirando los participantes que nos pasaron, había hasta mucha gente de afuera, ¿verdad? Mucha gente, eso me llamó la atención, ¿verdad? Que en todos nuestros webinars, mucha gente de afuera participando de los webinars, lo cual da un poquito de eso que te decía, de la atracción que hay sobre Paraguay en diferentes rubros, ¿verdad? Y normalmente estos que participan, estábamos viendo, son inversionistas que de alguna manera están interesados en apostar algo en Paraguay, así que yo creo que esta contribución del Banco Atlas un poco a través de llevar estos temas interesantes, no solamente beneficia a nuestros clientes en sí, sino que a nuestros futuros clientes posiblemente. Definitivamente. Muchísimas gracias una vez más, señor Hernando Lesme. Nosotros vamos cerrando este espacio agradeciéndote la compañía. Te invitamos a que sigas asistiendo el canal 5 días porque todavía hay mucho más para vos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor Hernando. Excelente. Cualquier cosita.